Hola a todos, acá estamos de vuelta en el estante de los libros después de las vacaciones. Sí. Nos tomamos Buenas vacaciones. febrero y parte de marzo, Sí. ¿cierto? Y ahora estamos de vuelta para comentar hoy día justamente cuáles fueron nuestras lecturas o nuestras mejores lecturas de vacaciones. ¿Cómo te fue con las lecturas de vacaciones? Uy, me fue bastante bien porque aproveché de leer libros que tenía y que no había leído. Ya sea por desidia, por lo que sea, se dio el momento de pescar esos libros y llevarlos. Por fortuna teníamos ahí un lugar en la playa, así que lo pudimos leer en la playa. ¿Y tú qué hiciste? Yo leí mucho menos de lo que hubiera querido, no sé por qué. Siempre creo que en vacaciones me puedo leer 100 libros, pero no, llegué como a 10 nomás. Pero hice súper lindos descubrimientos. ¿Ya? Uno en particular que me encantó y que quiero compartir hoy día. Hoy día la idea es que vamos a hablar un poco más por encima de los libros, Sí. para condensar un poco esto que fue súper condensado para nosotros también, lectura en medio de un cambio en la vida, que es esto de las vacaciones. Sí. Con niños. Así que, claro, por eso las vacaciones son siempre un poco, entre comillas. En fin. ¿Cómo partimos? Parte tú y después te sigo. Ok, a ver, el primer libro que quiero comentar es uno cortito que encontré justamente un día que estaba en una casa en Curacaví que me habían prestado, y ahí encima de una mesa estaba un librito que se llamaba El Domingo de las Madres, de Graham Swift, y yo lo miré un día porque andaba leyendo otra cosa y era un libro cortito, dije ya, lo voy a agarrar, me senté a leerlo. Yo no conocía a Graham Swift. No. Es muy conocido. Es muy conocido y es de esta generación de los ingleses, McEwan, que es... él yo también cuando lo conocí así fue como, wow, me encantó. El Rushdie está en esa generación, el Julian Barnes. Gente que es bien conocida y que tiene libros muy interesantes, y muchos de ellos situados en la época de la Segunda Guerra o preguerra, como muchos, no todos, pero muchos en esa época. Y este en particular, que es un libro muy cortito, es la historia de un día, el día del Domingo de las Madres, entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y es contado por la sirvienta de un palacete de gente como con mucha plata, digamos, y ella es la amante de una de estas personas, y cuenta todo lo que sucedió ese día y cómo ese día determinó el resto de su vida, en la que ella se convirtió en una escritora muy conocida y que dio entrevistas muchas veces a lo largo de su vida sin llegar nunca a contar este episodio que cuenta en este libro. La gracia es que te instala en un lugar tan diferente, es como que uno pudiera mirar a través de sus ojos y ve prados verdes y ve a la gente ahí moverse y ve sus propios sentimientos y cómo ella se mueve también desde su ser criada en estas casas. Y hay una escena súper bonita donde ella se pasea desnuda por toda la casa que está vacía y va mirando y va apropiándose de los espacios, de los espejos, con la seguridad de que nunca va a volver ahí. Y no sé, es un libro súper lindo, y además de estos que lees en una sentada, pero te dejan como, quizás por eso, porque como se lee tan rápido y tan fácil, te impregnas completamente de lo que está pasando ahí y te instalas en otra época, con otras formas de pensar, con otras formas de relacionarse, y sin embargo con los personajes tan reconocibles, porque en verdad somos los mismos siempre. Sí. Entre guerra y guerra y todo. Claro, y el hecho de que sea entre guerras también le pone como un colorido especial, porque tiene que ver con todas las conversaciones y miedos que están instalados y esperanzas, etc. Entonces, un súper lindo libro, y me quedé además con la sensación de que Graham Swift es un autor que hay que explorar. Ya ¿No te trajiste el libro? Lo dejé ahí encima. No me volviste. En cambio, de esa misma casa me traje otro que voy a comentar luego. Ya, yo voy a hacer, tengo dos libros pequeños, voy a comenzar por este, que es Robar en American Apparel. Es un shopping tipo H&M de moda en Nueva York, y el autor es Tao Lin. Y se supone que uno de los escritores contemporáneos, entre comillas, lo que te comentaba hace un momento,
de su época, digamos, o sea, que habla de gente como él en ese momento, y de hecho están gente como él que se dice que es un poco de autobiografía, o sea, de cómo él está viviendo el ser escritor, ser un escritor famoso. Entonces, Taolín chino. el Taolín es hijo de chinos, pero ya es norteamericano. Okay. O sea, uno hace una lectura y en New York... O sea, no aparece su ser chino. Sí, aparece en las comidas o en los restaurantes que visita, en algunos alcoholes que toma, qué sé yo, pero su vida es New York. O sea, pero en New York todos sabemos que es multicultural, ¿no? Ya entonces él se halla muy bien. Entonces hay una anécdota también de mí con este libro, porque yo estaba buscando literatura contemporánea hace unos 3 años atrás y me encontré con Taolín, que la gente lo referenciaba, lo comentaba, y tiene un libro que se llama Taipei, que es una novela ya hecha de derecha. Y lo fui a buscar, lo fui a buscar a la que leo de Pedro Valdivia, y ese día estaba el dueño del que leo, Pedro Valdivia, no me acuerdo el nombre, y le pregunto, haciéndome yo el interesante de que conozco, entonces le pregunté, oye, ¿tú tienes el libro Taipei del autor Taolín? Y me mira así con una cara y me dice, mira, ¿sabes qué? No lo tengo. Pero ahí, frente a Falabella, ahí por Ricardo Lyon, hay una librería que sí lo puede tener. Y yo lo encontré súper bacán, que este tipo dijera, mira, ¿sabes qué? Y fui para allá inmediatamente. Hay súper buenas librerías ahí en pero la librería a la que me había referenciado era una librería esotérica. Ah, ok, ya sé cuál. Entonces... dije, él no tiene idea de quién es Taolín. Sí, con ese nombre. Sí, con ese nombre. Uno espera algo a eso. Entonces, yo quizá también un poco avergonzado tampoco le quise ir a explicar que en realidad quizá yo había pronunciado mal el apellido y qué sé yo. La cosa es que ya no fui a la que leo, seguí bajando hasta el drugstore, que ahí sí que hay varias librerías distintas. Y parece la que está en el segundo piso, que es la librería Altamira, parece. Sí. Y le pregunté ahí si tenían algo de Taolín y en especial Taipei. Y el chico, un chico era el que estaba, generalmente son jóvenes, y son jóvenes como lectores, saben mucho. Y le pregunté y me dijo, ¿sabes que no tenemos el de Taipei? Llegó un ejemplar, se lo llevaron, pero está a robar en American Apparel. Y eso fue hace como 3 años, y hace 3 años que este libro está en mi estante y no lo había leído. Así que estas vacaciones lo tomé y lo leí. Está entre cuento largo y novela corta. Pero, bueno, ¿de qué se trata la historia? La historia es un poco autorreferente en el sentido de que el tipo escribe acerca de un escritor que es relativamente conocido y que mucha gente lo invitan, que es joven, que va a las fiestas de moda en New York y que esencialmente está solo. ¿Ya? Conversa con mucha gente, tiene pareja, pero está solo, digamos. Drama contemporáneo. Drama contemporáneo. De hecho, la forma en que escribe, bueno, de hecho hay una cita aquí que es... digamos, el personaje dice, cuando hablo con alguien pienso, ¿puedo meter este diálogo en un libro? Dijo Luis. Si la respuesta es no, procuro hablar con otra persona. O sea, el tipo está interesado buscando diálogos con sus amigos. Y me imagino, o sea, uno mismo de repente dice, mira, esto podría ser un buen diálogo. Y mira, la forma en que escribe, que es muy solitaria. Se gritaron obscenidades el uno al otro. El trabajador sin fregona sujetó al trabajador con fregona. El trabajador con fregona tenía la expresión del que va a hacer algo totalmente fuera de control. Sam miró, el personaje, a un caucásico pequeño que hablaba sobre robar smoking de diseño y vivir bajo un puente. El caucásico pequeño tenía expresión de aburrimiento. El hispano con flacucho gritaba obscenidades a los bebés que ya habían desaparecido. La gente sacudía sus chaquetas hacia el suelo mojado. Sam se tumbó en una postura casi fetal, cubriéndose prácticamente toda la cara con la sudadera y pensó en los rasgues. Y así, es una forma muy
muy corta de ir describiendo situaciones. Escenas, claro. Entonces, como que uno, en la misma forma de escribir, uno queda así solo. Sí, no. Entonces, bueno, después leyendo una de las siguientes novelas, después de Robar en American, es Taipei. Y Taipei también trata de un escritor que está solo y que habla, bueno, en su época hablaban por el chat de Gmail, cosa que actualmente eso no existe, nadie habla o muy poca gente habla por el chat de Gmail, o hablan WhatsApp, o tienen otras formas de comunicación. Pero es muy de su época que uno, quitándole los conceptos tecnológicos, podría describir fácilmente actual. Claro, tú dices muy de su época, hablando de hace 10 años atrás, donde han cambiado así como los soportes tecnológicos, pero en realidad sí, es una época rápida en que todo pasa y que las cosas sirven o no sirven y se desechan. Y que puede estar con mucha gente y solo. El escritor visitó Chile también hace como 3-4 años. Fue entrevistado por Alberto Fuguet. El video de la entrevista está en YouTube y uno se da cuenta que podría ser un símil entre el escritor y el personaje. Sí, totalmente. Y Claudia estaba pensando, Alberto Fuguet también tiene una cosa de escribir así, desde la soledad y desde lo rápido, desde lo desechable. Sí tiene mucho sentido esa entrevista. Y también Claudia Pablaza, que es una escritora nueva chilena, también le hace una entrevista, pero eso está en papel, digamos, o en escritura. Y uno lo busca, Claudia Pablaza, Taolín, y lo va a encontrar. Y también uno se encuentra. El tipo es muy interesante, así que me dio ganas, a pesar de este desgano de la historia, a leer Taipei. ¿Qué más leíste tú de esto? A ver, leí así de corrido 3 libros del mismo autor, que este también me lo traje de Curacaví, lo devolveré prontamente. Este es un autor griego que se llama Petros Markaris y escribe novelas policiales. A mí me encanta el género policial, pero no es eso lo interesante, siento yo, sino que esto es en Grecia contemporánea, Atenas del 2000. Y eso te abre a otro mundo, porque no sé, yo no suelo leer mucha literatura de Grecia, y como esta es una colección que se llama Kostas Haritos, que es el nombre del policía que va descubriendo los crímenes, y los libros que yo leí los anoté por acá, y son Con el agua al cuello, Noticias de la noche y Suicidio perfecto, que es este que tengo acá. Bueno, son como 8 o 10 títulos que cuentan por un lado un poco, obviamente, el caso policial que hace que se muevan por toda Grecia y que se relacionen, o por toda Atenas y se vayan relacionando con distintos personajes, y cuenta también obviamente un poco de la vida del policía, que está casado, que tiene una hija, que a través de los distintos capítulos, digamos, de las novelas va creciendo, estudiando, haciendo doctorado, entrando a trabajar. Entonces vas mirando un poco el desarrollo de la vida en Grecia, pero además en un momento bien especial, que es esta época caótica en la economía grecia, donde todo se desplomó. ¿Te acuerdas que hubo un momento muy complicado? Entonces hay todo un relato sobre la sociedad griega, cómo se movían, qué cosas hacían para intentar sobrevivir, todo el tema, por ejemplo, de la inmigración también, los turcos, de Macedonia, o sea, otros países, que también eso es súper interesante. La descripción de las calles, entonces se encuentran en Platón con Sócrates, algo súper loco. Las comidas, el machismo imperante, súper fuerte, que como este es un autor que es viejo, nació en 1937, no tiene mucho pudor en ser súper como él debe ser en la vida. Por lo demás, porque a mí la verdad es que, a pesar de que las novelas son entretenidísimas, lo policial es como entretenido, fácil de leer, y esta descripción de Atenas es súper entretenida, a mí el autor me cayó pésimo, así decía. Estuve googleándolo y es un señor de izquierda, guionista, creativo, que ha trabajado en televisión, que puede ser, no sé, que puede ser bien interesante, pero lo que uno puede ver acá realmente es, no sé, es como entre que me molestan. Mira, de hecho, como novelas policiales, a mí me pasa que las leo así como por entretenerme nomás. Entonces, una de estas ya la había leído y empecé a leerle la novela, o sea, la trama policial en sí no me decía nada, pero los comentarios
me empezaron a sonar. Y de repente me di cuenta que la había leído por eso, por lo que decía sobre su mujer, por el tipo de relación que establecía, que son esas cosas que te van dando cuenta de una cultura súper fuertemente. Entonces, aparte de que sí, como novela policial, con la trama y lo que va pasando, están súper bien construidas, son entretenidas y cumplen el objetivo de desconectarte del mundo. Por otro lado, te conectan con una parte del planeta de que no conocemos mucho, así que no leí más porque no quise sacar más libros de la casa, ya voy a volver pero quiero leerme el resto porque son bien entretenidos y así como para vacaciones, perfecto. Así que eso sería mi segundo autor. Ya, yo tengo otro caso también que uno hace ya en las vacaciones, qué es lo que vamos a leer, y uno recoge, como el anterior, libros que uno ha comprado o se lo han regalado, me lo regalaron. Me lo regaló un autor también, Luis López Aliaga, así que muchas gracias Luis López Aliaga. Y el autor es Cromwell Jara, que es un peruano que nació en 1950. ¿Sí? Cromwell, sí. Cromwell no lo había escuchado. Y resulta que Montacerdo es su mejor obra y también está entre el límite del cuento largo o la novela corta, así que son inclasificables. Y lo que me gustó a mí, que un poco también de estos dos libros, es que si bien el otro nos sitúa en las calles de Nueva York más duros, digamos, de la soledad, etc., Cromwell Jara nos ubica con sus personajes en un pueblito peruano perdido y dentro de los habitantes de ese pueblito perdido, a los más desposeídos que hay. Hay una familia que tiene un chico y una chica, una hija y un hijo de aproximadamente de 8 años, que están en el límite entre la civilización y no, digamos, ¿ya? Saben hablar, se comportan, pero viven en los barriales, toda la familia, su casa es una casucha armado con 4 palos, qué sé yo. Pero bueno, la gracia es que este niño, que dentro de esta precariedad de todo, del pueblo, de ellos, logra como vencer a la mala suerte. Es un chico vivo, que juega con sapos, con culebras, y una de sus gracias es que monta cerdos, como se llama el cuento. Bien valiente. Bien valiente, y lo hace poseedor de que pertenezca al grupo de chicos que están ahí. Pero los chicos siempre lo maltratan, porque en realidad, más o menos dentro de la cultura, es que los más desposeídos siempre son maltratados de alguna forma. Pero a mí me gustó porque a uno mismo, o sea, a mí mismo me recuerda mi propia infancia, digamos, esta infancia lejos, que no había celulares, no había tecnología. Yo me acuerdo el día que llegó el teléfono a mi casa, ¿cachai? Que no teníamos teléfono, había un teléfono así, uno cada 5 cuadras. Entonces, si bien es muy precario, es muy triste la historia, también está llena de esperanza. De hecho, la hermana chica, que es como que la que cuenta la historia de su hermano, que el que monta cerdos, también dentro de esta precariedad hay una suerte de alegría. Así que totalmente recomendable, Montacerdos, Cromwell Jara, peruano, que de repente no nos difunden mucho la escritura peruana, ni boliviana, ni argentina. Aquí hay uno. Yo creo que incluso Montacerdos debe estar en algún PDF perdido ahí en internet. Un libro muy bonito de leer. Ok, sí, qué choro que estos dos libros que tú traes son así como un contraste absoluto, ¿cierto? Sí, así totalmente. como de lo contemporáneo, actual, tecnológico, a lo que también es contemporáneo, pero todo lo contrario, perdido, más lejos de esta civilización y como, claro, sustentándose con lo que se puede y valiéndose y armándose en la vida con lo que hay. Claro, súper bonito. Sí. Bueno, mi último libro que voy a comentar hoy día, este sí que me encantó. Esto fue, bueno, es un descubrimiento para mí porque es bien conocido. De hecho, vi que en Netflix hay una película que se llama Suite Francesa, que me imagino que está basado en este libro. Suite Francesa es un libro de Irene Nemirovsky. El libro en realidad es un relato de episodios de la Segunda Guerra Mundial. Y está hecho como 2 libros, digamos.
dos libros. El primero se refiere al bombardeo que sucede en Francia, en París, y entonces cómo las personas empiezan a huir hacia las provincias y van mostrando así como fragmentos, distintas familias de distintas clases sociales, compuestas de forma distinta, que van arrancando en auto, a pie, como pueden, con el miedo, con la desesperación, con la esperanza, y con todo la drama que supone verse enfrentado a una situación tan tremenda como no saber si vas a volver a tu casa, ver a quién salvas, qué vas comiendo en el camino, gente que se dedica a llevarse sus porcelanas, otros que tienen que llevar al abuelo que está enfermo y no tienen como qué llevarlo. Un retrato bien impresionante y bien vívido de lo que sucede ahí. Y la segunda parte ocurre en provincias durante la ocupación alemana. Entonces también es súper interesante cómo llegan los alemanes a instalarse como vencedores, esto también en el año 42, a provincia francesa, y cómo los provincianos tienen que abrirles las puertas, todos tienen que alojar algún alemán, y cómo se va dando entonces la relación que sucede entre estos franceses, obviamente muy rabiosos, muy impotentes, sabiendo que sus propios hombres están peleando contra estos a quienes ellos tienen que darles alojamiento, pero como finalmente la vida aparece como es nomás, entonces se dan relaciones de pareja entre alemanes y francesas, con todo gente ocultando, los favoritismos, y hace un retrato súper fuerte de los contrastes que hay, así como ella habla de esto de la naturaleza humana, como en el fondo todo el mundo tiene muchos lugares oscuros y claros, y generosidad y avaricia y todo junto, que en estas situaciones extremas empieza a salir. Pero lo impresionante de esto es que la Irene Nemirovsky escribió esto el 42, mientras estaba sucediendo. Y eso no es todo. Ella fue detenida y asesinada en Auschwitz el 44. Teniendo 39 años. Entonces eso también es súper impresionante porque por un lado no se trasluce en la novela nada de lo que ella debió haber estado sufriendo, porque realmente se instala en cuestiones bien precisas en estos dos episodios, y por otro lado lo escribe alguien que no sabe qué fue lo que pasó después, y sin embargo hace un relato tan claro, o sea, así como contado en directo. Una persona joven que además ella llegó a Francia muy chica, como a los 5 años, huyendo con su familia. Ella era de Kiev. Llegó huyendo de la revolución bolchevique. Llegó a Francia, se instaló, pasó la Primera Guerra Mundial, estudió literatura en la Sorbona, se casó, tuvo hijos, siguió escribiendo, publicó bastantes libros antes que esto, y bueno, y la mataron en la Segunda Guerra Mundial por sus orígenes judíos. Y este libro ella lo dejó en una maleta, y recién en el 2004 sus hijas lo publicaron y fue un éxito editorial impresionante porque realmente la novela es súper impresionante, y ella la había pensado en 5 tomos en realidad, y bueno, alcanzó a escribir solamente 2, pero al final de esta novela hay un apéndice donde ella toma nota de lo que quería seguir haciendo con los personajes y de qué se iban a tratar los siguientes tomos, y además es súper interesante porque ella piensa cómo quiere enfocar, a qué tiene que darle más relevancia, cómo ella quiere que esto sea interesante leerlo tanto en 1950 como en el 2050, o sea, de verdad tenía clarísimo lo que quería hacer, qué quería mostrar, cómo quería mostrarlo, qué tipo de personajes quería poner, se pregunta cómo hacerlo, cita a distintos autores para pensar cómo quiere hacer determinadas cosas, y es súper impresionante porque además está muy bien escrito, de verdad es un retrato, tú te puedes imaginar lo que fueron los bombardeos, las provincias, el miedo, el cómo finalmente la gente empieza de alguna forma a acostumbrarse a esta situación de guerra porque es lo que hay. Un país además lleno de mujeres porque los hombres están peleando, cómo empiezan a cambiar las costumbres. Bueno, la Segunda Guerra Mundial es un hito en nuestra historia porque a partir de ahí cambiaron miles de cosas, incluso el lugar de las mujeres empezó a movilizarse en ese momento porque justamente empezaron a tomar roles que antes eran ocupados por los hombres. Entonces es algo realmente digno de leerse, hermoso,
Y la historia de esta mujer también, súper impresionante, pensar que escribió esto y 2 años después la mataron. La mataron por los mismos motivos de los que ella no habla mucho acá, porque no trata de hacer un relato político, ni ideológico, ni siquiera dar cuenta de las cosas que van pasando en la guerra, sino que de las vivencias. Entonces, los personajes de la primera parte, digamos, algunos reaparecen y otros no, y son nuevos personajes porque unos en París, la vida. otros en París. Exacto, la vida. Pucha, maravilloso. Tiene varios libros más que también son conocidos y yo no he mirado la película en Netflix, me da un poco de lata en realidad porque siento que es difícil esto de traspasar algo que claro, son imágenes, pero lo que leí así de la película está como súper basado solo en una relación entre una francesa y un alemán que me parece que es como lo menos relevante porque lo increíble es este collage de fotografías, de imágenes de personas que viven una época determinada y que no sabe y que no supo cómo van a acabar y cómo esto tuvo una influencia tan grande en la historia. Entonces, pucha, tan bonito. Suite Française de Irene Nemirovsky. Gatos maullando. Este libro yo lo tenía acá en la repisa. Creo que alguien me lo prestó, qué terrible es todos los libros. Sé que no lo compré yo, no sé si alguien me lo prestó o era de mi mamá. Y ahí yo lo miraba y siempre pensaba que algún día lo iba a leer. Bueno, y fue este verano. De verdad, pucha, me alegro. Y al final, además, hay otro apéndice que son cartas, correspondencia entre 1936, que escribió esta mujer con distintas personas que también va contando un poco. Entonces, acá se liga mucho la vida y la historia de ella, que es también la que podría haber sido de cualquiera de estos personajes. Y ella con esta historia también bien impresionante. Haber vivido la revolución bolchevique, la familia, llegar acá, enfrentarse a la guerra. Bien impresionante. Así que, bueno, no fueron todas las lecturas, pero para mí estas fueron como las más relevantes en este mes. Sí. No, y bueno, y las mías que eran 2 tareas que tenía pendientes y con agradable sorpresa y en 2 escritores muy distintos y en 2 lugares muy distintos. Así que, bueno, los invitamos a leer y a compartir. Eso, y nos veremos entonces la próxima semana, seguimos comentando en Facebook, estamos en Twitter. Sí, en Twitter. ¿Qué más? Instagram, Twitter, podcast, Spotify. Estamos en todas. Sí, en Spotify, el estante de los libros. Así que ya, pues, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, chao. Adiós.